Le damos un aplauso al Señor. Amén. ¿Por qué no se pone de pie y le damos estas palmas al Señor? Porque es por su gracia que estamos aquí. Dele gracias, dígale: Señor, te alabamos y te bendecimos, porque es por ti, por medio de ti y para ti todo esto, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Quédese ahí un momento de pie y vamos a orar. Señor, queremos abrir estas dos reuniones de esta mañana, de este domingo, Señor, para decirte, Señor, que queremos darte gracias a ti, Señor, porque esto no es obra de hombre, esto no se sostiene por el hombre, esto no es a causa de nadie. Esto es porque tú, Señor, has tenido misericordia de esta ciudad, misericordia de nuestras vidas, y porque, Señor, te ha placido, Señor, levantar una iglesia local, Señor, otra iglesia local, Señor, que expanda y establezca tu reino en esta ciudad, en esta nación y en las naciones de la tierra. Te damos gracias en este 11º aniversario, Padre, porque tú nos llamaste, tú nos escogiste, tú nos pusiste aquí, Señor. Y, Señor, en tu corazón nos has visto como buena tierra, Señor, siendo nosotros nada, siendo nosotros, Señor, nadie. Señor, tú te has complacido, Señor, en hacer algo precioso en este lugar, y no solamente estamos contentos por lo que podemos ver hacia atrás, Señor, que has hecho, sino que vemos hacia adelante, Señor, y estamos expectantes de cosas mayores, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que tú has preparado para todos aquellos que te amamos. Y desde ahora te damos gracias en esta reunión. Tuyo es, Señor, el reino, tuyo es el poder, Padre, y tuya es la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Dele otro aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Tome su lugar, por favor. Tome su lugar. ¿Alguien dejó un juguetito aquí? Si a alguien se le perdió un juguete, está aquí. Muy bien. Yo no sé por qué nadie olvida aquí la chequera, ¿verdad? Firmada toda con... Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro primero, Génesis, por favor. Génesis. ¿Checaste el audio, mi querido? Ok, muy bien. Si lo checaste bien, porque luego lo voy a editar y aparezco yo. Y no escucha nada. Entonces espero que se escuche, si no te mato. Génesis 1, por favor. Y vamos a leer, escúchame lo que voy a decir en este momento, el versículo más importante de la Biblia. Alguien va a decir: ay, pastor, usted ya cambió de versículo más importante. Bueno, dice la palabra y proseguiremos en conocerle, entonces seguimos conociendo más. Ese es el versículo más importante de la Biblia. Génesis 1:1. Léalo conmigo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este es el versículo más importante de toda la Biblia. ¿Y sabe por qué? Porque la revelación de Dios a la humanidad comienza diciendo algo que todos deben entender y todos deben creer, y debe de quedar muy claro: es Dios el que en el principio creó los cielos y la tierra. El hombre podrá suponer, la humanidad podrá inventar, podrá sugerir y podrá tratar de engañarse a sí misma pensando en muchas otras posibilidades del porqué la existencia de las cosas que hoy vemos de nuestra propia vida. El hombre podrá tratar de negar la verdad, pero la verdad es esta: que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto final. Ok.
Eso. El micrófono dijo amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este es el versículo que creo que todos podemos memorizar o que todos tenemos ya memorizado de la Biblia. Si alguien dice, yo he leído la Biblia, puede decir, yo sé el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios mismo dice, hay un Dios. La gente podrá negar la existencia de Dios, pero yo soy el que soy. Yo soy Dios. Y no interesa si lo entiendes o no, no interesa si lo comprendes o no, no interesa si lo aceptes o no. Dios es Dios. Y en el principio Él creó los cielos y la tierra. Ahora, yo no sé si tú sabes de esto. Una de las características del carácter de Dios, uno de los atributos de Dios es ser franco y ser directo, ir al grano. Él no se anda con rodeos. Él no está iniciando la Biblia, que es la palabra de Dios. Él no está iniciando el relato eterno de quién Él es y de lo que Él ha hecho y de lo que Él se propone hacer. Él no ha iniciado este libro dándole vueltas al asunto y queriendo entrar, ¿verdad? Por cosas periféricas y disueltas, no sé, relativas. Él va al punto, Él va al grano. Desde el primer versículo, Él quiere que tú lo entiendas. Él quiere que tú lo creas. Y Él sabe que si tú lo crees, si tú lo aceptas, tendrás paz. Hay un Dios que creó los cielos y la tierra. Nosotros como hombres y las culturas, sobre todo las latinas, tendemos mucho a darle vuelta a las cosas. Si queremos un aumento, llegamos con el patrón y preguntamos por la esposa primero, y preguntamos por la salud de su perro, que sabíamos que se había puesto malito, ¿no? Y empezamos a hablar de que el baño necesita jabón ahí en la jabonera, y nos vamos por los rodeos, y después de 2 horas el patrón dice, bueno, ¿y qué quieres? Bueno, quiero un aumento. Y decimos lo importante hasta el final. O somos personas que no vamos al grano, pero Dios siempre va al grano, Dios siempre va al punto. Si no lo crees, lee conmigo después Juan capítulo 3, donde un hombre muy importante en Israel va a Jesús y dice, Rabí, sabemos que de Dios has venido, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo se llamaba este varón, iba a Jesús y tenía interés en conocer a este Señor, porque él sabía que de alguna manera podía ser el Mesías, pero no lo quería aceptar y no quería meterse en problemas religioso-políticos en su momento, porque él era un religioso y político también. Pero él quería conocer a este hombre, y él quería tener un acercamiento, un encuentro más próximo, quería escucharle, quería conocerle, quería verificar si eran reales los rumores o no. Pero empieza dándole vueltas al asunto. Rabí, le dice primeramente maestro, no le llama Mesías, no le llama ungido, no le llama el Señor, le dice Rabí, maestro, sabemos que de Dios has venido, porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Empieza a darle la vuelta por las obras y los milagros si no está Dios con él. Y Jesús le dice, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Jesús va al punto más importante. Nicodemo estaba separado de Dios. Nicodemo necesitaba nacer de nuevo, y eso era lo más importante. Y Jesús no se iba a detener, ni se iba a entretener, ni se iba a distraer con esta plática de Nicodemo, hablando de las obras, hablando de la enseñanza, hablando de los problemas de Israel. Jesús sabía que Nicodemo tenía un problema. Era maestro en Israel, pero no entendía nada de las cosas espirituales. No entendía lo más básico de la fe. Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Él va al punto, el Señor va al punto. Y cuando leemos Génesis 1, versículo 1, Dios desde el primer momento declara lo más importante. Hay 2 verdades en este versículo que te quiero hablar el día de hoy. Uno, es la persona más importante de la Biblia. Y el segundo punto es la verdad bíblica central. Son 2 puntos que tiene este versículo, que estos 2 puntos van a abarcar toda la Biblia hasta el Apocalipsis. Esos 2 puntos el Señor va a estar hablando vez tras vez y tras vez, y haciéndonos entender quién es Él y lo que Él quiere hacer.
La persona más importante. Empecemos por esto, que es lo más, lo medular, lo importante de la Biblia. ¿Quién es la persona más importante? Dios es la persona más importante. Dios es el que creó todo. Este libro no trata acerca de que tú eres importante. Este libro no trata acerca de que tú eres el centro de las cosas. Este libro trata acerca de la persona central y más importante de la eternidad. Y no digo del universo, porque el universo aún es algo creado, sino de algo más allá de lo creado, algo más allá de lo visible, algo más allá de lo tangible. La persona más importante es Dios. Ahora, ¿quién es ese Dios? El apóstol Juan, que era uno de los discípulos más allegados a Jesús, en el evangelio más importante de los evangelios, tenemos Mateo, tenemos Marcos, tenemos Lucas, pero el cuarto evangelio, Juan, es el más importante de todos. Porque Juan de hecho es el génesis del Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan, Juan explica quién es ese Dios. Y acompáñame a Juan, capítulo 1, versículo 1. Y Juan, así como en el Génesis, él dice quién es ese Dios. Y él dice: en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan explica quién es ese Dios. Ese Dios que nos queremos imaginar, ese Dios que queremos traer a nuestra imaginación, ¿verdad? Cuando leemos Génesis 1:1, vemos ese Dios que crea los cielos y la tierra y queremos imaginarlo. Y Juan dice: ese Dios que está en el principio es el Verbo. Es la palabra, y esa palabra estaba con Dios y era Dios. Cuando ese Dios crea los cielos y la tierra y comienza diciendo: sea la luz, esa palabra, ese verbo es Dios, que crea las cosas. Y Juan continúa en el versículo 2: ¿quién? La palabra, el verbo. Era en el principio con Dios. Estaba con y era Dios. La palabra y Dios son uno mismo. El verbo y Dios son una misma cosa, una misma persona. Y continúa en su enseñanza y tratando de hacernos entender el Espíritu Santo a través de este primer capítulo del Evangelio de Juan, en el versículo 14, y explica: y el verbo, aquel verbo, fue hecho carne, nació, germinó ese óvulo de aquella mujer. De forma sobrenatural, Dios entra a la encarnación, entra y se hace uno de nosotros. Y habitó, dice aquí la palabra, habitó entre nosotros. La palabra griega es tabernaculó. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Lleno, ¿de qué está lleno el verbo? Eso sí es importante. A veces leemos palabras que nos suenan muy cotidianas, pero esas son cosas importantes. Está lleno de gracia y de verdad. Ese verbo sabemos que es Jesús. Ese verbo que se hizo carne sabemos que era el Mesías prometido, de aquel quien profetizaron todos en el Antiguo Testamento, de aquel a quien todos esperaban y todos los saludaban como desde lejos, dice la palabra. Fue por el que se sostuvieron como viendo al invisible, dice la palabra acerca de Moisés. Fue aquella simiente que Abraham creyó. Fue aquel en quien puso su esperanza el rey David y dijo que había visto al Señor sentarse a la diestra del Señor. Ese verbo es Jesús, hijo de María, hijo de José, nacido en Belén, en un pesebre, repudiado por la familia, repudiado por la sociedad, oculto por Dios por 30 años en la carpintería de un hombre sencillo, sin ninguna posesión más que su propia vestimenta. Pero cuando se manifiesta
es lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, lleno de la aprobación de Dios, y por 3 años y medio manifiesta el reino de Dios en la tierra. Esa es la persona más importante. En el principio creó Cristo Jesús los cielos y la tierra. Y está bien leído. En el principio el Cristo creó los cielos y la tierra. Y el apóstol Juan escribirá de todos los sermones, de todas las enseñanzas, de los principios relevantes que el Cristo vino a manifestarnos. Y cuando está terminando su evangelio en Juan capítulo 20 versículo 31, él dice: mas estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Porque lo que hace ese verbo en el principio es traer vida, es soplar aliento de vida a aquel muñeco de barro. Dio la vida. ¿Cuál es la vida? La vida que estaba en él, la vida que hay en el Padre, la luz, la eternidad fue soplada, fue transmitida, fue regalada a aquel muñeco de barro. Y el hombre, por la desobediencia, al perder la vida, Dios dice: voy a enviar al verbo a hacerse carne e impartir nuevamente la vida a los hijos que se han perdido. Apocalipsis 1:8. Vamos a ver lo que dice de este verbo, el Apocalipsis, también escrito por el apóstol Juan. Apocalipsis 1 versículo 8. Son palabras de Jesús, son palabras del Cristo, ahora glorificado, ahora en su trono. Cuando tú lees Apocalipsis te das cuenta que Juan tiene un encuentro con Cristo Jesús, pero ahora ese Cristo está glorificado, ahora ese Cristo está en su gloria, brillando como el sol. Sus ojos son como llamas de fuego. Está ceñido con un cinto de oro de Ufaz, vestiduras blancas. Sus pies parecen como bronce bruñido, y su voz es como el estruendo de muchas aguas. Y este Cristo dice: yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio y yo soy el fin, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Cristo dice: yo soy Dios. El libro de los libros comienza diciendo que Dios es Dios, y el libro de los libros termina diciendo: Jesús es Dios. Por eso digo que es el versículo más importante. Dios inició este libro hablándonos de Él mismo. Yo soy el más importante. Y si no pones mi vida en primacía en tu vida, si no me pones en primer lugar, estás perdido. Estás desordenado, estás en vacío, estás en tinieblas. Necesito entrar en tu vida para ordenarte. Necesito entrar en tu vida para llenarte. Yo soy el alfa. Son las palabras, las letras griegas. El abecedario griego comienza con alfa y termina con omega. Yo soy el alfa. Yo soy el inicio de todo y yo soy el fin de todo. Y cuando habla fin, habla de la meta, el objetivo. Cristo debe de ser lo primero en nuestra vida, y Cristo debe ser lo último en nuestra vida. El que es, Él es. Simplemente Él es. Pero ¿cuál fue el origen de Dios? ¿Quién concibió a Dios? ¿Cómo se creó Dios? Simplemente Él es. No se te puede explicar, porque eres un ser creado, eres una criatura. No tienes la capacidad de entender la deidad. Yo soy el que es, y el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él lo puede todo, Él no tiene obstáculos, Él no tiene enemigos. Cuando pensamos en Satanás, a veces en nuestro malo entendimiento pensamos como que Satanás es el enemigo de Dios. Dios no tiene enemigos, es contrario, sí, pero no es un rival en nada. Escuché a un hombre sabio de Dios decir que el día que Satanás sea echado por Dios al lago de fuego va a ser el día más importante para Satanás, porque Dios se dignó a verlo.
qué padre, me está tomando en cuenta para juzgarme. Va a ser el día más álgido en la carrera de Satanás, cuando Dios se digne a lanzarlo al lago de fuego. Él no tiene rival, Él es el Todopoderoso. Y en la escala del 1 al 10 delante de Dios, ¿qué es Satanás? No existe escala para Satanás. Él no es nada para Dios. El Todopoderoso. Ahora, el segundo principio más importante del versículo más importante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El segundo aspecto es la verdad bíblica más importante, la verdad bíblica central. Y esa verdad bíblica es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Lee conmigo Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Cuando tengas de amén. No digas amén tan rápido, déjame tomar agua. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? La palabra de Dios. ¿Quién es la palabra? Cristo, Jesús, el verbo, la palabra. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Por qué decimos que la verdad bíblica es más importante, es la gracia de Dios? Porque Dios hizo todo de la nada. De la ausencia, del vacío, de la cero existencia, hizo la totalidad de la existencia. Por su palabra, por su voluntad, por su poder, por su decisión. Él no tomó nada, ninguna materia para crear las cosas, a no ser su voluntad, su palabra, su decisión. Eso revela la gracia de Dios. Dios usa, di conmigo, la nada para hacer, di conmigo, algo. Dios usa la nada para hacer algo. Él no necesita materia. Cuando los científicos, los biólogos, los químicos, los matemáticos y todos los eruditos que tengamos los premios Nobel de la historia de la humanidad se ufanan en presumir y gabarse de que han creado algo, de que han inventado algo, ellos no crearon nada, no inventaron nada, ellos usaron de algo. Ellos estudiaron un principio, estudiaron una verdad ya preestablecida, tomaron algo que Dios ha dado. Desde los aviones, el primer avión fue creado porque alguien vio a las aves volar y entendió que los cuerpos podían volar. Cuando alguien inventó un submarino fue porque vio ballenas que podían estar debajo del agua y subir, y pensaron, podemos hacerlo. Todo lo que el hombre ha creado, el poder de la explosión atómica, todo ha sido creado en base a algo que se ha visto. La luz eléctrica fue creada porque alguien vio a las luciérnagas y dijo, ¿cómo es que estos animalitos dan luz en la noche? Y se dieron cuenta que había una reacción química en sus cuerpos que producía luz, y entendieron, debe haber algún químico que produzca luz. El hombre toma de lo creado, pero Dios usa la nada para hacer algo. Y esto es gracia. Esto es gracia. El que Dios haga algo de la nada significa gracia. Gracia, hemos dicho, y lo vuelvo a repetir, es la habilidad de Dios para hacer en mí y a través de mí su voluntad. Eso es gracia. Pero voy a dar una segunda definición que es la misma, pero explicada de otra forma. La gracia es la habilidad de Dios para hacer algo de la nada. ¿Y a qué nos referimos con su gracia? Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios. Lo más importante en tu vida es la salvación. Y quiero que sepas que la salvación viene por su gracia. Porque Él decide salvar a alguien que no puede ser salvo.
alguien que no se puede salvar, alguien que no puede encontrar a Dios, alguien que está destinado al fracaso, alguien que está destinado a perderse, a ser destruido. Dios dice: yo voy a hacer algo de la nada. Voy a tomar a este muerto y lo voy a resucitar. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y el tema de la gracia es un tema central en la Escritura. Comienza así la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero casi todas las epístolas comienzan con este tema. Romanos 1:7, 1 Corintios 1:3, 2 Corintios 1:2, Gálatas 1:3, Efesios 1:2, Filipenses 1:2, 1 Tesalonicenses 1:1, 2 Tesalonicenses 1:2, 1 Timoteo 1:2, 2 Timoteo 1:2, 1 de Tito, 1:4, Filemón 1:3, 1 de Pedro 1:2, 2 de Pedro 1:2, 2 de Juan 1:3, Apocalipsis 1:4 dice: la gracia sea con todos vosotros. ¿Será que el apóstol Pablo quiere usar un lenguaje garaboleado, un lenguaje artesonado, ¿verdad? Un lenguaje bonito para empezar a introducir sus epístolas? No, es que Pablo entendía que lo más importante en nuestra vida es su gracia. Leamos Romanos. Una de las tantas veces que Pablo explica o inicia sus cartas con esto. Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús Cristo. Gracia y paz, la habilidad de Dios de hacer en ti, de hacer de la nada algo, sea contigo. Necesitamos su gracia. Necesitamos que Dios opere en nuestras vidas para hacer de la nada algo. Gracia. ¿Por qué es esto? ¿Por qué Pablo habla tanto de la gracia? ¿Por qué el apóstol Juan también habla de la gracia? ¿Por qué Pedro habla de la gracia? ¿Por qué la Biblia está plagada de este tema de la gracia? 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15 del 8 al 10. Hablando Pablo de sí mismo, dice, hablando de las apariciones de Jesús cuando resucitó, y al último de todos, como a un abortivo, como un aborto, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, porque antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo lo entendía al 100%. ¿Sabes qué entendía? Es que Pablo no tenía ningún mérito para ser parte de los apóstoles. Es que Pablo nunca podría haber llegado a ser llamado. No tenía él el derecho ni la oportunidad de ser tomado para empezar, para ser salvo, y segundo, para predicar el evangelio, porque él era un asesino de cristianos. Él era un perseguidor férreo de la iglesia. Él era alguien que odiaba y perseguía y se oponía al movimiento llamado el camino. Era alguien que no entendía que el Mesías había venido. Era alguien que tal vez hasta se burlaba porque llegó al punto de hacer blasfemar a los cristianos. Él, escúchame, él no merecía ser salvo, pero Dios decide hacer algo de la nada. Y en medio de su orgullo y altivez, en medio de su furia, Pablo va hacia Damasco como un toro enfurecido, a destruir, a asolar, a hollar a los cristianos. Él va determinado con cartas de los principales, ¿verdad? De su pueblo, y va hacia allá. Yo creo que iba corriendo, iba rápido. Él no quería que nadie se escapara. Y una luz le rodea y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra
la punta de la lanza. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y como señal lo deja ciego de una luz sobrenatural, porque solamente él la vio, sus amigos no. Y después, cuando le cae la revelación del Mesías a Pablo, él empieza a correr. Y después de muchos años, décadas, él se da cuenta: Dios es tremendo. Dios tiene buen humor, porque usa la nada. A sus propios enemigos los convierte, porque le da la gana, porque su gracia es sobreabundante. Y él dice: a mí se me apareció como al último, como un aborto, porque yo no soy digno de ser llamado apóstol. Yo perseguí a la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y realmente en el Nuevo Testamento es el apóstol más preeminente. Pero no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Su gracia. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Esta frase es tan fuerte. Esta palabra es tan histórica. Esta palabra marca y divide pensamientos y separa eras. Y nos hace entender lo más importante de la Biblia. Es que Dios, por su gracia, te ha salvado, y por la gracia de Dios vas a ser lo que Dios destina que seas. Por la gracia de Dios vas a llegar a donde Dios destina que llegues. Por la gracia de Dios vamos a estar ante su presencia. Por la gracia de Dios asaltaremos muros y derribaremos ejércitos. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y por la gracia de Dios Pablo sacudió al mundo. Pablo sacudió a su generación. A donde llegaba Pablo nada quedaba igual. Era sacudido aquel lugar. Éfeso, sacudidos. Tesalónica, sacudido. La región de Acaya, sacudida. Roma, sacudido. La historia, sacudida por Pablo. Por la gracia de Dios. Pablo dice y reconoce: yo no tengo nada, y Dios por eso me agarró, para mostrar en mí el primero su voluntad. Quiero que leamos un versículo que desde que lo leí hace muchos años me dio fe, me dio propósito y me dio descanso en lo personal. Cuando yo era joven, hace como 10 años atrás, cuando yo era jovencito, como todo joven, o casi todos los jóvenes, bueno, puedo decir todos, aunque algunos no lo quieran aceptar, pero como casi todo joven, yo era un joven acomplejado. Tenía muchos complejos, tenía traumas. A pesar de haber sido criado en una familia cristiana, y a pesar de haber tenido buenos padres y buenos hermanos, nunca le van a decir esto a mi hermano y a mi hermana. A pesar de tener una familia querida, una familia que se amaba, y a pesar de haber nacido dentro de las congregaciones en las cuales estuvimos, a pesar de haber sido un hijo de pastor, yo tenía muchos complejos y muchos traumas que le atribuía yo a factores alrededor de mí. Lo económico me hacía sentir menos, lo intelectual me hacía sentir menos, lo físico me hacía sentir menos, aunque alguien no lo crea, yo me sentía feo. Y siempre miraba a todos los demás dentro de mi corazón como superiores, en un mal sentido, porque ver a los demás como superiores en Cristo es otra cosa, es algo bueno, pero en la carne es algo malo. Me sentía nada, me sentía menos. Y aunque yo quería servir, y aunque yo de alguna manera amaba a Dios, yo no tenía un buen pronóstico de mi vida. Y sin que muchos lo supieran, había noches que yo me la pasaba llorando.
por mis complejos. Había noches que yo estaba enojado con la vida, estaba enojado de alguna manera con Dios por haberme hecho como yo era. No creí en mí. Sigo sin creer en mí en el sentido carnal, en el sentido de la carne. Porque lo que pasa en la adolescencia es que los niños que siempre han creído la fantasía de la vida, siempre han tenido expectativas. Para ellos sus papás son superhéroes y para ellos la vida pinta rosa y todo va a ser precioso y todo va a ser lindo y habrá, ¿verdad?, una doncella encantada que tú vas a librar de un dragón un día, o llegará tu caballero en un caballo blanco a librarte de ese castillo en el cual estás presa. No sé, tenemos en la niñez una imaginación y vivimos una fantasía, estamos en una burbuja rosa de que todo va a estar bien, pero cuando llegamos a la adolescencia nos damos cuenta de la verdad de la vida y de nuestra situación. Te empiezas a dar cuenta de dónde vives y te das cuenta de cuál es tu contexto económico, te das cuenta de cuál es tu contexto académico, te das cuenta de tu contexto físico y empiezas a compararte con los estereotipos que Satanás ha levantado de lo que es realización y estás muy lejos de aquello. Y empiezas a frustrarte y a deprimirte. Pero un día yo leí este capítulo de 1 Corintios capítulo 1 y me dio propósito, me dio descanso, me dio esperanza. Y es el apóstol Pablo hablando nuevamente, y en el versículo 18 él comienza diciendo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a ti y a mí, poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Qué quiere decir este versículo 19? Dios dice: voy a poner en ridículo lo que ustedes aprecian como humanidad. El hombre se ha enorgulleciendo pensando que es algo, pensando que es alguien, pensando que ha logrado algo, y yo voy a destruir todo esto porque ustedes no tienen nada. Como dice Apocalipsis, son ciegos, miserables y desnudos. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, y esta sabiduría la explica Romanos, las cosas creadas, la creación manifiesta la sabiduría de Dios. Pero el hombre distorsionó la sabiduría de Dios y dice que todo lo creado nació de una explosión universal. Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y tal vez tú no lo entiendas, pero esto en lo que creemos y esto que predicamos es locura a la humanidad, al raciocinio humano, a la razón científica. Pero nosotros, porque los judíos, ¿qué es lo que piden? Señales. Y los griegos, sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Otra vez Pablo toca nuevamente el tema más importante de la Biblia: Dios, que es Cristo Jesús. Nosotros, ¿verdad?, ¿qué es lo que predicamos? A Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y ahora empieza el versículo que me trajo descanso: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues pónganse a ver, voltéense a ver entre ustedes, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. ¿Alguien ha escrito aquí un libro que haya ganado el Pulitzer? ¿Hay algún premio Nobel en este lugar? ¿Algún premio de física, química? ¿Alguien aquí ganó, por ejemplo, por lo menos el concurso de poesía en tercero de primaria?
No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, la gracia, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y estos versículos fueron un bálsamo para mí. Y ahí empezaron a acabarse todos mis traumas. Se empezaron a acabar todos mis complejos. Ahora quiero que analicemos rápidamente cuando Pablo dice, vean que no son muchos sabios según la carne. Habla de sabiduría intelectual. Y es que realmente no estamos llenos de gente sabia, aunque buscamos la sabiduría, ¿verdad? Y aunque no estamos diciendo con esto que somos unas personas que nunca van a buscar aprender cosas o leer o estudiar. No estamos hablando de esto, pero realmente no somos sabios según la carne. No somos poderosos, no somos ni políticos o gente de renombre aquí en la nación, o personas a las cuales cuando escuchen su nombre los políticos, ¡ay, qué susto, ahí viene! No. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Nobles habla de gente que tiene abolengo, que tiene que es de linaje, ¿verdad? Que son de los no sé qué apellido puedo decir, así que suene real, que suene majestuoso, ¿no? De los Windsor. ¿Cómo se llama la familia real de Estados Unidos? Los Windsor, la casa de los Windsor. McAllister, ¿verdad? Fabián Windsor. No son muchos nobles. Sino que lo necio del mundo, necio, es la palabra griega moros. ¿Sabes lo que significa necio? Lo tonto escogió Dios. Lo aburrido, es lo que significa esta palabra necio. Lo tonto, lo aburrido o estúpido. ¿Qué tal? ¿Te gusta? A mí sí. A mí sí. Dios agarró lo tonto, Dios agarró lo aburrido, Dios agarró lo estúpido, desatento, desatento, distraído. Cabeza bloqueada, esa me gustó más. Cabeza bloqueada. Vas a hacer repítemelo. Es que así y así. Cabeza bloqueada. Absurdo, eso es lo que significa necio. Tonto, aburrido o estúpido, desatento, cabeza bloqueada, absurdo. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Me agarró. Lo débil, dice aquí. Bueno, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Ahora, avergonzarlos en el sentido de que somos usados y llenos de la sabiduría de Dios. Y dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Qué es lo débil? Es la palabra asthenes, débil, no firme, endeble, sin fuerza, enfermo, impotente. En Apocalipsis le dice Dios a una de las iglesias: yo sé que tienes poca fuerza, que eres endeble, que no eres firme. Dice aquí, avergonzar. Dios quiere avergonzar a lo que se llama fuerza en este mundo. Y lo vil del mundo, vil, ajenes, es la palabra griega, ajenes. Vil significa innoble, cobarde, sin familia base, nacido en una condición baja, sin linaje. Vil.
Lo vil escogió Dios y lo menospreciado. ¿Qué es menospreciado? Exoteneo, que significa lo despreciable, lo menos estimado, aquello que es rechazado. Yo le comento a unos amigos aquí que cuando jugaban fútbol en mi calle, ¿verdad?, siempre escogían a las personas y yo era la chinche. ¿Saben qué es la chinche? Lo que queda al último, que nadie quiere escoger. Y no por nada, generalmente metía gol en mi propia portería sin querer. Parecía que jugaba con el equipo contrario. Siempre, no, yo escojo a tal, yo escojo a tal. Y iba quedando yo solito. Y al final, cuando yo quedaba solito, se quedaban los dos. No, pues tú quédatelo, no importa que tengas más, tú quédatelo. Lo menospreciado. Recuerdo que una vez en la prepa estaban jugando voleibol estaba toda la gente alrededor no fue en la prepa, eso fue en la secu. En la secundaria estaban jugando voleibol. Yo quería jugar y ya, yo después yo quiero estar en la fila de jugar. Y ya me metí y de repente, ¡paz!, la pelota para atrás, respondí, ¡pum!, y no me llegaba, nada. Y así pasó como 3 rondas, como 4 rondas que no me tocaba la pelota. Y dije, pues voy bien, estoy jugando bien, ahora estoy aquí atento. Y en el momento que me llega la pelota, para otro lado. Luego el jefe del equipo, gracias Fabián, ya con eso estuvo bien, deja entrar al otro. Lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, ¿qué es lo que no es? La nada. La nada escogió Dios para deshacer lo que es. Lo que es. Dios me escogió. Yo entendí, Dios, Fabián, tienes todos los ingredientes para ser usado por Dios. ¿Cuáles ingredientes? Nada. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Dios escoge esto? ¿Sabes por qué Dios agarra lo necio, lo vil, lo menospreciado, lo débil, lo que no es? ¿Sabes por qué Dios agarra la nada? Dice aquí la palabra, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahora esta versión, cuando la lees en el griego, te das cuenta de algo más fuerte todavía. Cuando dice nadie, no dice nadie, a fin de que nadie se jacte, no dice nadie. La palabra nadie es la palabra sarx, que significa, sí, bueno, se falló. La palabra sarx significa carne. Es lo que significa. A fin de que la carne no se jacte en su presencia. Que nadie diga, el ministerio está así por causa de mí, por mis atributos, por mis capacidades. Es que soy una persona muy capaz, soy una persona llena de talentos, soy una persona carismática. Es que la verdad, cuando yo canto, los ángeles se callan para escucharme. A fin de que la carne. Por eso a Dios le agradó más el sacrificio de Abel. Caín levantó la carne, su esfuerzo. Yo me esforcé y mira, soy digno de tu aprobación. Y Abel dijo, Señor, yo no soy digno, necesita ver la muerte de un cordero. Es por la sangre del cordero que yo me presento delante de ti. Abel vio a Cristo. Abel, dice la palabra, era profeta. A fin de que la carne no se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo. Estar en Cristo significa es por los méritos de Cristo que sucede todo en nuestra vida. Es por lo que Él hizo, es por lo que Él hace y es por lo que Él va a hacer. Es porque Él es el alfa y la omega, es porque Él es el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Es porque Él es el todopoderoso y es porque yo he entrado en Él o Él ha entrado en mí. Ya no sé cómo está la cosa, pero es que Él es el que hace todas las cosas. Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, y ahora yo estoy en la sabiduría de Cristo. Justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en Cristo, en el Señor.
en aquel que es el principio y el fin. Hermanos, la carne no puede hacer nada bueno. Entiéndelo. Gloria a Dios si eres capacitado intelectualmente. Gloria a Dios si tienes dinero. Gloria a Dios si estás en la política. Gloria a Dios si tienes algún mérito humano. Qué bueno que el Señor te ha permitido. Pero hermanos, eso no le sirve a Dios. A eso no le interesa a Dios. Dios no necesita de eso. He escuchado por mucho tiempo decir que la iglesia necesita que haya gente aquí. Yo creo que la iglesia va a estar en todos lados manifestando, la verdadera iglesia manifestando, pero a Cristo, no otra cosa. La carne no le sirve a Dios. Romanos capítulo 7 versículo 18 dice Pablo: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. La carne no le sirve a Dios. Cuando Dios bendijo a Abraham y le dijo que iba a tener un hijo, y no venía ese hijo de la forma que Dios lo iba a hacer, la carne quiso ayudar a Dios y tomó a la sierva egipcia Agar y tuvo un niño llamado Ismael que le dio muchos problemas. Cuando la carne quiere ayudar a Dios, la carne lo echa todo a perder. Pedro quiso defender al Señor en sus fuerzas, en su carne, y lo único que sirvió fue para cortarle la oreja a un pobre que estaba ahí, y Jesús tuvo que sanar la oreja. Y después esa carne le falla al Señor y se acobarda delante de una mujer, negando a Cristo Jesús. La carne, yo sé que en mí, esto es en mi carne. Pablo era fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley irreprensible, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Así él dice, todo eso es estiércol. Eso fue lo que dijo Pablo. Todos mis méritos, todo lo que la carne logró es popó, y de la más fea, la que tiene más moscas, la que no se te quita cuando la pisas. Todo tu pedigrí, ¿es eso, pedigrí? Todo lo que te puedes enorgullecer en la carne para Dios es olor a eso que te imaginaste. A Dios le da asco tus méritos, porque la carne para nada aprovecha. Dios no quiere que la carne se jacte en su presencia. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos a Cristo en nosotros. Colosenses, estoy terminando ya. Colosenses 1. Sí, otra vez está fallando el micrófono. Colosenses 1, versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Y sabes qué? Aquí sí la cosa funciona, porque cuando cero se suma a todo, entonces somos todo. Cuando la nada se suma al Todopoderoso, entonces es el Todopoderoso en esta tierra. 2 Corintios 12. Con esta porción terminamos y vamos a tomar la cena del Señor. Preparen por favor los elementos. El pastor Osvaldo va a ministrar la cena del Señor en esta hora. 2 Corintios capítulo 12. Vamos a leer a partir del versículo 7. Y Pablo dice algo que le llama la atención a él y que era el motor de su ministerio. Pablo recorría todo el mundo conocido de su época y Pablo había tenido encuentros divinos, Pablo había tenido revelaciones divinas, Pablo había tenido experiencias sobrenaturales en el mismo cielo. Pablo escuchó palabras que no se pueden repetir y que Dios no le permitió hablar, muchas cosas que él vio, muchas cosas que él oyó. Él fue un hombre, al principio él conocía la Biblia por haber aprendido con un maestro, pero cuando él es tomado por Cristo, todo lo que predica es por revelación. El mismo Jesús se le apareció a él y le enseñó, y durante todo su ministerio Jesús se le aparecía y le hablaba: ten ánimo, permanece en esta ciudad, hay mucho pueblo aquí que yo tengo aquí, tú continúa. Y
Y cuando estaban las más difíciles, Dios le había dicho: todo eso es mi plan, no te preocupes. Y Pablo, después de haber hablado de todas las revelaciones que había tenido, él dice en el versículo 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, para que yo tuviera problemas con mi carne, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, para que no me eche a perder. A veces hasta el mismo evangelio nos puede echar a perder, en el sentido de que el orgullo que nos produzca la revelación en la carne puede ser una trampa. El evangelio no es algo malo, pero nuestra actitud delante de la revelación, y yo he visto esto, nuestra actitud delante de la revelación nos puede echar a perder. Es que tengo la revelación y ya con esto la carne se infla, es que ya lo sé todo, es que ustedes no saben nada. Y por ahí hay muchos que se inflaron con el evangelio y empezaron a poner el dedo acusador y a sentirse los super santos y a decir que los demás no son salvos. Y a Pablo le podía suceder esto. Y dice: para que la grandeza de la revelación no, como dice aquí, para que no me exaltases desmedidamente, me fue dado un aguijón, una prueba, una dificultad. ¿En dónde? En la carne, algo físico. Un mensajero de Satanás que me abofeté. ¿Alguien ha sido abofeteado? Yo sí, hermanos. Y se siente bien gacho. Cuando te abofetean, y ya de adulto, ¿verdad?, ya grandote, te tumban la dignidad, te tumban todo orgullito que tú tengas, te tumban toda imagen, toda apariencia, todo estatus que tú quieras mostrar, te lo tumban. Te sientes como aquel niño desprotegido, como aquel adolescente acomplejado que estuviste en aquella época. Te das cuenta que no tienes nada, tu nombre no vale nada, tu imagen pública no vale nada, te la tumban. Y más que el golpe que te sacude y te deja así como sin poder pensar 2-3 minutos, te humillan. Y Dios manda un mensajero de Satanás, que era una enfermedad muy probablemente, que avergonzara a Pablo, porque la carne de Pablo tenía toda la oportunidad de inflarse, que lo abofeteara esta enfermedad, para que no se exaltara sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces le dijo: Señor, quítame esta enfermedad. Señor, yo quiero servirte y esto me está impidiendo, no me está dejando. Señor, y es que esto no es bueno, soy tu hijo, te sirvo, Padre, ¿qué está pasando? 3 veces le rogó al Señor: quítamelo. ¿Y cuál fue la respuesta divina? Y esto nos debe de dar paz. Cuando Dios no responde como nosotros queremos o esperamos. Y me dijo: bástate mi gracia. Pablo, que mi gracia sea con lo que tú estés satisfecho. Que te des cuenta que si no es por mí, tú no puedes seguir adelante. Te puse ese impedimento para que siempre te agarres de mí, para que siempre dependas de mí. Bástate mi gracia. Mi gracia te basta, Pablo. Continúa con esa enfermedad, aguántala, sopórtala. Que esa enfermedad te lleve siempre a orar y a buscarme a mí y a darte cuenta que no eres nada, que eres tan frágil. Pablo, eres frágil. Pablo, recuerda, tú eres la nada que yo escogí para hacer algo. Fabián, recuerda que tú eres la nada. Fabián, recuerda que tú eres ese joven acomplejado que yo escogí para manifestar mi gloria. Que ese sea el tema de tu vida, hermano. Dios agarró a ese adolescente y lo ha llevado por las naciones, para que todos sepan que Dios no usa lo que nosotros atesoramos y valoramos. Dios usa la nada para que se manifieste Cristo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.
Hermanos, cuando somos débiles es cuando Cristo más se manifiesta. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Oh, hermanos, que entendamos que no es que cuando somos débiles, cuando nos damos cuenta que siempre hemos sido los débiles. No es que tú estás débil ahorita, es que tú siempre has sido débil, pero no te diste cuenta. Se te olvidó que no eras alguien. Se te olvidó aquel joven que tú eras, que lloraba en las noches. Ese joven que se sentía fracasado, que era un fracasado. Se te olvida que tú eres eso. Y Dios dice: te toco en la carne para que regreses a mi gracia. Regresemos a la gracia. Y recordemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra por su gracia. Y ahora también, por su gracia, Dios va a hacer maravillas a través de ti y de mí. Esta congregación va a estar fundada en la gracia de Cristo. Esta congregación va a hacer cosas impresionantes solo por su gracia. Esta congregación va a estar aferrada a la gracia y la misericordia del Cordero. Señor, tu gracia es suficiente. Tu gracia nos basta. Nos pueden quitar el oro, la plata. Nos pueden quitar a nuestra familia, a nuestros amigos, pero que no nos quiten a Cristo. Porque contigo, como dices, es ese cántico de adoración que nos diste, contigo no nos falta nada. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Señor, que tú seas el alfa y la omega de nuestras vidas. Que tú seas el principio y el fin de nuestras vidas. Señor, que nos jactemos de que somos lo necio, lo vil, lo débil, lo pobre del mundo, en quien tú te places mostrar tu poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.